Hola de nuevo, hermanos, soy José Luis y me alegra poder compartir con vosotros otro salmo del rey David que espero sea de edificación. En concreto me refiero al Salmo 19, que lleva por título Las obras y la palabra de Dios. El salmo dice así: Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces será íntegro, y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Este salmo es uno de los mayores elogios escritos jamás a Dios. David le conocía bien y ya cuando era un jovencito que cuidaba de sus ovejas, podía hablar con él en la soledad del prado acompañado de su rebaño. Lo mismo que al pasar tiempo a la intemperie le contemplaba a través de su creación en el firmamento estrellado. David aprendió de Dios y de su palabra por medio de la creación y de las escrituras. No hay mejor manera de conocerle. Este salmo se estructura en tres partes que se pueden diferenciar de la siguiente manera. En la primera, Dios se revela a través de su creación, versículos 1 al 6. En este caso hablamos de lo que se denomina como revelación general. En la segunda, Dios se nos revela por medio de su palabra en la persona de Jesucristo, que es el fin de la ley de Dios, para enseñarnos que sólo por medio de su sacrificio podemos cumplirla para el perdón de nuestros pecados. Versículos 7 al 11. Aquí nos referimos a la llamada revelación especial de Dios a través del Verbo encarnado, que es la que salva, ya que la ley nos hace ver que todos estamos en pecado al no poder cumplirla por nuestras propias fuerzas. Por último, en la tercera parte de los versículos 12 al 14, la luz del Espíritu Santo proyectada sobre esa palabra nos convence de pecado, justicia y juicio, para que podamos arrepentirnos mediante la fe necesaria en el sacrificio del Señor en la cruz. Esta es la gracia que Dios nos ofrece para alcanzar el reino de los cielos. De la revelación general de Dios en la creación nos habla Pablo de la siguiente manera en Romanos 1, versículos 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esta revelación no necesita hacerse valer por medio de la palabra o lenguaje humano, y por tal motivo, el versículo 3 de este salmo nos dice que no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Sin embargo, esto no quiere decir que la naturaleza permanezca callada ante nuestra presencia,
ya que tiene su propia voz y palabras que llegan a la conciencia del hombre para decirnos que Dios es el autor de lo que vemos, como se deduce del versículo 4. Existe un poema infantil que nos ilustra muy bien lo anterior y que dice así: Dios hizo los cielos con voces muy claras y te dio los ojos para que escucharas. Esta voz puede ser comprendida por todos, hayan o no conocido el Evangelio, y como escribe John Boyce en su comentario, esa voz proclama a los cuatro vientos los principios fundamentales de la fe: que existe un Dios, que ese Dios es un Dios único, y que ese Dios único está por encima de todas las demás cosas y las excede en poder y majestad. Qué pena que el cemento y las luces creadas por el hombre nos impidan ver esa gloria reflejada en un cielo estrellado. Pero en esta primera parte del Salmo también vemos a Cristo, porque como opina Agustín de Hipona, es comparado al Sol por su excelencia y belleza, y por su doctrina cuya órbita recorrió el mundo entero al ser difundida por sus apóstoles en todas las naciones, y la eficacia de su Evangelio, que al igual que el calor del sol penetra hasta el corazón mismo de la tierra, penetra hasta lo más recóndito del alma humana. No en vano, vemos como Pablo en Romanos 10:18 cita el versículo 4 del Salmo 19 de la siguiente manera: Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. En el versículo 1, David nos dice cómo los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Se trata de un anuncio bien claro para todos, no mera presunción, de tal modo que nadie puede alegar ignorancia. Un ateo lo hace por querer librarse de la autoridad de su creador, pero el orgullo y la soberbia no pueden tapar con un dedo la luz del sol. Ese infinito que vemos alzando la vista al cielo, el equilibrio perfecto de los astros que se mueven condicionados por leyes naturales en sus órbitas, demuestran un propósito y sabiduría junto con un orden que es imposible que surjan de una explosión que solo pudo traer el caos. Por eso la evidencia de la gloria de Dios es incuestionable. Solo Dios puede crear algo así como diseñador inteligente que es, y lo hace a través de su Hijo Jesucristo, el Verbo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. 1 Corintios 8:6. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Y todo fue creado de la nada mediante su sola palabra, porque por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque él dijo, y fue hecho. Él mandó, y existió. Salmo 33, versículos 6 y 9. El hombre ha sido creado con un raciocinio que le impide excusarse para no reconocer lo evidente. Solo quien padezca una enfermedad mental quizá no logre verlo, pero no el hombre con discernimiento. En el versículo 2 se nos muestra cómo esa revelación no cesa nunca. El mensaje se nos ofrece de continuo y cada día y noche la sabiduría es declarada. Cuando vemos que el sol sale cada día y se pone por los mismos horizontes, sin que nada cambie, entendemos que todo ha sido creado en base a un orden inteligente que nace de un ser inteligente, pero con un propósito. Así lo expresa Charles Spurgeon al escribir lo siguiente: la lección que nos brinda esta alternancia entre día y noche es una lección que todos los seres humanos deberíamos aprender en profundidad. Debería ser parte integrante de todos nuestros pensamientos, tanto diurnos como nocturnos. Recordar lo veloz que pasa el tiempo. Meditar en el carácter temporal y cambiante de las cosas terrenales. Evocar la brevedad del gozo y de la tristeza. El valor precioso de la vida. Nuestra impotencia para alterar o revivir siquiera los acontecimientos del pasado. Y nuestra aproximación ineludible a la eternidad. La naturaleza es sabia, según dicen. No falta razón, porque cada día aprendemos algo en base a la experiencia que vamos acumulando,
Y no hay mejor conocimiento que el hecho de aceptar que lo que vemos fue creado por Dios. Aprendamos de día o de noche, porque cada tiempo es propicio tanto para trabajar, leer, descansar, meditar o dormir. Y lo que no podamos en un solo día, lo haremos en el siguiente, si Dios quiere. El Antiguo Testamento fue como uno de esos días, preludio del gran día que amaneció con la luz del mundo, Jesucristo. Toda la obra de salvación de Dios es una sucesión para nosotros cronológica, pero para Él ya completa. Lo que importa es que cada vez estamos más cerca de ese final glorioso, ya que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. En definitiva, la sabiduría es proclamada día y noche para que los hombres se entreguen a Cristo mientras haya vida en ellos. Porque llegará un momento en que las puertas del arca se cerrarán y tras la muerte ya no habrá más palabras que emitir, ni otra sabiduría que declarar, sino un juicio que sentenciar, como se nos revela en Hebreos 9:27. En el versículo 3 se nos dice que esta revelación general de la creación no usa el lenguaje propio del ser humano y por tanto no es oída su voz. Sin embargo, es una paradoja que todo ser humano pueda escucharlo a través de lo que contempla, pero porque se trata de un anuncio universal comprensible por todos. Son los ojos y no los oídos los que oyen, y solo los que los cierran para no ver afirman que nada escuchan. Pero evidentemente no es más que una falacia de quien se pone la venda del orgullo y la soberbia para pretender justificar su incredulidad, mientras rinden adoración a ídolos de barro. Pero Dios no puede ser burlado. Como escribe Charles Spurgeon, su mensaje no va dirigido al oído, pues no se emite por medio de sonidos articulados. Es gráfico, pictórico, dirigido al ojo y al corazón. No va dirigido al sentido a través del cual viene la fe, pues la fe es por el oír. Romanos 10:17. En el versículo 4 se nos anuncia el mensaje de la revelación general de Dios en su creación por medio del sol que sale de un extremo a otro de la tierra, otorgando su calor a todo ser humano. Es como una ilustración del Evangelio, que surgió en una parte concreta del planeta para recorrer el mundo entero iluminando mediante la luz de Cristo la mente del hombre y templando la frialdad de los corazones. Es decir, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo llegaron sus palabras. Como escribe Robert Cowdery, así como los rayos del sol benefician indiscriminadamente al mundo entero, así también Cristo, el Hijo de Dios, el sol de justicia, alcanza con sus beneficios a todos los seres humanos, confiando que los reciban con gratitud y no los desprecien con desobediencia. El lenguaje que ilustra la palabra de Dios se prolonga a lo largo del versículo 5, cuando se menciona que el sol, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. La nueva versión internacional lo traduce de la siguiente manera: y este, como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta, cual atleta, a recorrer el camino. Existe un propósito que quiere subrayar el salmista. Como escribe John Boyce, Mateo 22:1 nos cuenta que el Rey del Cielo preparó una gran fiesta para la boda de su Hijo, dispuesto como esposo que sale de su tálamo. Cristo es el esposo, nuestra humana naturaleza la esposa. La conjunción y bienaventurada unión de ambos en una persona es su matrimonio. La mejor manera de reconciliar dos familias desavenidas es hacer un matrimonio entre ellas. Así también, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros en el mundo para que pudiera de esta manera obrar nuestra paz, reconciliando a Dios con el hombre y al hombre con Dios. Mediante este feliz enlace, el Hijo de Dios se hizo Hijo del hombre. Se hizo incluso carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos, y a su vez los hijos de los hombres son hechos hijos de Dios, de su carne y de sus huesos, como dice Pablo a los Efesios. Por ello la Iglesia, convertida ahora en esposa de Cristo, puede decir:
Yo soy de mi amado, y mi amado es mío. Mi pecado es su pecado, y su justicia es mi justicia. Ciertamente Cristo, nuestro esposo, está ausente de nosotros por un tiempo, pero cuando ascendió a los cielos, se llevó con él una prenda nuestra, su carne, y a su vez nos dejó a nosotros su prenda, el Espíritu Santo, prometiéndonos que un día, cuando el mundo toque a su fin, entraremos con él en la cámara nupcial, festejaremos con él y disfrutaremos de su bendita compañía por siempre jamás. En el versículo 6 se describe el curso de este sol que a todos calienta y recorre todo el planeta. Un creyente puede vivir en lugares donde el sol no caliente y sin embargo sentir el cálido amor de Dios en su interior proyectado a través de su Hijo. Pero solo aquellos que rechazan a Cristo como el sol de justicia vivirán siempre con espíritus fríos y corazones endurecidos como el hielo, habiten donde habiten. Además, todo fruto para que madure y sea bueno debe recibir la luz del sol. Solo aquellos que se esconden de ella no podrán dar buen fruto. Así pasa con los hombres, y por eso los que caminan entre las tinieblas del pecado aborrecen la luz, para que sus obras no sean vistas. Cuando Jesús vino como la luz del mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19. En palabras del teólogo Charles Spurgeon, Jesús, como el sol, reside en medio de la revelación, plantando su tabernáculo entre los hombres con todo su esplendor, gozándose como esposo de su iglesia para revelarse a los hombres, y como atleta dispuesto a recorrer su camino y ganar renombre, sigue una órbita de misericordia, bendiciendo a su paso los rincones más remotos de la tierra, y no hay una sola alma que le busque, por muy degradada y depravada que ésta sea, a la que le niegue el reconfortante calor de su bendición y de su amor. En los versículos 7 al 9 se nos expresa la revelación especial de Dios a los hombres por medio de su ley, que es la que salva a través de Cristo. Este es el efecto de la palabra en nosotros. Pero para aclararlo, Charles Spurgeon dice que no se trata de la ley de Moisés, sino toda la doctrina de Dios, toda la extensión de la ley divina revelada y escrita en la Sagrada Escritura. Es decir, es la expresión de la voluntad de Dios de la que no debemos apartarnos. Por eso en el versículo 7 se nos revela la perfección de la ley de Jehová, que convierte el alma, siendo además el testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al sencillo. La conversión del alma restaura la relación original que tenía el hombre frente a Dios antes del pecado de Adán. Es hacer morir el hombre viejo para un nuevo nacimiento en Cristo. No solo mejoramos externamente para hacer buenas obras, sino que Dios nos convierte en nuevos seres partiendo de la regeneración del corazón. Ya no pensamos como antes, ni actuamos como antes. Nuestra visión del mundo cambia completamente y lo que antes nos atraía, ahora nos repele en virtud de la nueva naturaleza adquirida por obra del Espíritu Santo. Pero esto solo se lleva a cabo por medio de la palabra, que es la que tiene el poder siempre y cuando el Espíritu de Dios la ilumine con su luz para que la misma penetre en los corazones entenebrecidos, porque de lo contrario solo será mera impresión sobre el papel. Como se nos revela en Hebreos 4:12, esta palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero solo el Espíritu Santo puede convencer de pecado, justicia y juicio, para que el hombre se arrepienta y el alma se convierta por medio de esa palabra. A veces es necesario pasar por el horno de aflicción para que ese sufrimiento nos haga volver en sí, como el hijo pródigo de la parábola de Lucas 15. Y esa aflicción derriba nuestro orgullo para que el alma finalmente ceda y clame al Padre, como hizo Efraín a Jehová al lamentarse y decir: «Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios». Jeremías 31:18.
De todas formas, la misma palabra nos otorga una esperanza viva sabiendo que el autor divino es fiel a sus promesas y que por tanto todo lo escrito sabemos que se cumplirá. La victoria final descrita en el libro de Apocalipsis refleja lo anterior. Esta palabra nos otorga un testimonio fiel porque proviene del mismo Dios que la inspiró y nos habla de nuestra caída y restauración por medio de Jesucristo. Tener la certeza de nuestra salvación si depositamos la fe en Él es el mejor regalo dado en una vida llena de incertidumbre y temor para el hombre. Nuestra seguridad nos otorga paz en base a aquella esperanza viva a pesar de lo que podamos sufrir en esta vida, ya que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Números 23, 19. Consecuencia de todo lo anterior es que este testimonio hace sabio al sencillo. Como escribe el predicador Charles Spurgeon, las mentes humildes, simples, inexpertas, poco preparadas, reciben la palabra de Dios y se transforman de inmediato en sabios en cuanto a salvación. Las cosas escondidas a los sabios y entendidos son reveladas a los niños. La palabra regenera por la acción del Espíritu sobre ella que ilumina a los que la leen, pero esto es solo el comienzo. Un nuevo ser que nace del Espíritu, Espíritu es, Juan 3:6. Y por eso necesita alimentarse de las cosas espirituales que no son de este mundo para crecer espiritualmente. Esta es la sabiduría que viene de lo alto y que nada tiene que ver con la que se valora por los incrédulos. Por eso el testimonio de la palabra es vital para el creyente, porque nos hace sabios mediante la instrucción como discípulos de Cristo. En este sentido, de nuevo Charles Spurgeon nos dice que si hemos sentido y experimentado el poder de la verdad, debemos seguir adelante y demostrar su certeza mediante la experiencia. La perfección del Evangelio convierte, pero su certeza edifica. Si en verdad queremos ser edificados, no podemos permitir que nuestra incredulidad y dudas nos hagan tambalear, porque un Evangelio mezclado con dudas no nos hará sabios. Solamente aquella verdad de la que estamos absolutamente seguros puede brindarnos estabilidad y fortaleza. También los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, como expresa el versículo 8 del Salmo. Es otro de los atributos y efectos que la ley de Dios provoca en nosotros. Cuando caminamos rectamente conforme a la voluntad de nuestro Padre, es cuando realmente nos sentimos gozosos. Existe un equilibrio y armonía perfectos, pese a la imperfección que todavía arrastramos, porque nos movemos dentro de la justicia divina íntimamente relacionada con la imagen de Dios con la que fuimos todos creados. Entonces nuestro culto será racional y los sacrificios espirituales, porque la mente es parte del ser regenerado mientras pensamos en todo lo puro, amable y lo que es bueno. En palabras de Charles Spurgeon, la misma verdad que hace recto al corazón, alegra después a ese corazón recto. La gracia trae gozo al corazón. Pero además tenemos que el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Dios es luz, y en ella no existe mancha de pecado que pueda hacer disminuir sus efectos sobre nosotros, siempre que nos llegue por medio de la luz del mundo, que es Jesucristo. De ahí que nuestros ojos sean alumbrados mediante la limpieza necesaria para ver como Dios quiere que lo hagamos. Esta luz no es como la de este mundo, que ciega. Todo lo contrario, nos abre los ojos para dejar de caminar ciegos y con ello aprendemos a discernir el bien del mal conforme a la voluntad de nuestro Padre. Pero todavía hay más en el versículo 9, ya que el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Se trata de un temor que nada tiene que ver con el miedo al castigo, ya que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Primera de Juan 4:18. Y permanece para siempre porque es fruto de la gracia divina que jamás yerra. De ahí que la palabra que lo transmite sea perfecta, inerrante, verdad de principio a fin, dado que la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Salmo 119, versículo 160.
Por todo ello, los juicios de verdad de Jehová son verdad, todos justos, como añade este versículo 9. También son deseables más que el oro y dulces más que miel, como expone el versículo 10 del Salmo. En palabras de Charles Spurgeon, los hombres aprecian el oro sólido, oro en lingotes, pero ¿hay acaso algo más sólido que una verdad sólida? Y respecto a la mención que se hace de la dulzura de la miel, añade que los placeres que provienen de una correcta comprensión de los preceptos y testimonios divinos son los goces más deleitosos. A su lado, todo lo demás, los demás goces terrenales, son despreciables, no se les puede comparar. Los goces más dulces, sí, los más dulces de entre los dulces, son la porción de aquel que ha hecho de la verdad de Dios su herencia. Entender esto es lo que llevó al salmista a exponer con tanto gozo en el Salmo 119, versículo 97, lo siguiente: «Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación». No en vano, es bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Salmo 1:2. De esta manera, el profeta en Jeremías 15:16 puede afirmar que fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Por último, en los versículos 11 al 14 de este Salmo 19, se nos revela la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo a la hora de convencer de pecado como fuente de revelación divina. En el versículo 11 se nos amonesta para que cumplamos la ley de Dios, con la advertencia caso de no hacerlo. Como nos explica Charles Spurgeon, por la palabra de Dios somos advertidos de nuestros deberes y obligaciones, de los peligros a los que nos enfrentamos y de las protecciones y remedios a nuestra disposición. Además, en guardarla hay grande galardón, porque nos demuestra que en base a su cumplimiento demostramos que somos verdaderos hijos de Dios, y no hay mayor recompensa que la vida eterna en gloria que nos aguarda para quienes hemos depositado nuestra fe en Jesucristo, a pesar de que en esta vida terrenal no siempre veamos el fruto de la labor que hagamos. Pero lo que sí es seguro es que toda semilla que plantemos o reguemos conforme a la voluntad de Dios tendrá el crecimiento dado por el Creador para que a Él sea toda la gloria. En cualquier caso, quedémonos nuevamente con las palabras de Charles Spurgeon, según las cuales, aunque nos fijemos solo en lo inmediato, una conciencia tranquila no es en absoluto una recompensa despreciable a cambio de la obediencia. Y además, teniendo el favor de Dios de nuestro lado y sabiendo que todas las cosas ayudan para el bien de los que aman al Señor y conforme a su propósito son llamados, estaremos capacitados por medio del Espíritu Santo para vivir en paz aún rodeados de circunstancias adversas. Por eso necesitamos esa ayuda del Espíritu para obtener el discernimiento necesario, y de ahí que el salmista en el versículo 12 clame a Jehová para que le haga ver sus propios errores y pecados, y a su vez le indique aquellos que le son ocultos para poder arrepentirse. Podemos pecar de muchas maneras, pero aunque no seamos conscientes de nuestros pecados, no por ello dejan de existir a los ojos de Dios. De hecho, ya en Levítico 4:2 se estableció que cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, se procedería de manera diferente que cuando se peca con conciencia del pecado. La Nueva Versión Internacional lo traduce como cuando alguien viole inadvertidamente cualquiera de los mandamientos del Señor e incurra en algo que esté prohibido. Y actualmente, Cristo, como nuestro sumo sacerdote que intercede ante el Padre por todos nosotros, lo hace también por los ignorantes, con quienes se muestra paciente según Hebreos 5:2. Es verdad que cuanto más conocemos la palabra, más somos conscientes de nuestros pecados, pero al ser el corazón engañoso, podemos llegar a desviarnos del camino correcto creyendo que todo va bien. Por eso David le pedía constantemente a Jehová que escudriñara su corazón para ver el estado de su salud espiritual,
Y en este versículo le clama para que le libre de los errores que le son ocultos, ya que se considera solo apto para ver una mínima porción de la maldad que anida en su corazón. Por tal motivo, nadie tendrá excusa cuando comparezca ante el tribunal de Cristo, porque por muy justo que se considere o sabio en su propia opinión andando en los caminos de su corazón y en la vista de sus ojos, por encima de todas estas cosas será Dios quien las juzgue. Eclesiastés 11:9. Como escribe Pablo en 1 Corintios 4:4, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Diferente es el trato que reciben los pecados como el de las soberbias que menciona el versículo 13 de este Salmo 19, al tratarse de un pecado cometido a plena conciencia y no de manera involuntaria como los anteriores. Así lo traduce la Nueva Versión Internacional. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. Pero también se trata de un pecado del cual podemos mantenernos alejados al instar la intervención divina por medio de la oración. Por eso David pide ser preservado de las soberbias, no limpiado de ellas como si ya hubiera caído. Así ocurre con los pecados que le son ocultos del versículo anterior, de los cuales nadie puede librarse por sus propias fuerzas. Y por ello David clama a Jehová por la liberación de ellos, ya que considera que no están a la vista y necesita que Dios escudriñe su corazón para hacérselos ver y así poder orar en arrepentimiento solicitando su perdón. Pero la importancia de no practicar este pecado de soberbia es vital para considerarnos verdaderos creyentes, referido al hecho de practicarlo, no de caer alguna vez en él, ya que la sangre de Cristo limpia todo pecado previo arrepentimiento. Porque como escribe Charles Spurgeon, es importante observar que a pesar de que la ley judía prevé una expiación para toda clase de pecados, hay en ello una sola excepción. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Números 15:30. David pide protección frente al grave pecado de soberbia para alcanzar integridad, ya que lo considera una gran rebelión frente a Dios. Por tal motivo, David era hombre de oración, porque conocía el hecho evidente de que si no fuera por la gracia que nos protege, caeríamos constantemente en pecado. Como escribe William Mason, David tenía buena experiencia al respecto y por tanto ora con la sinceridad propia de los fracasos pasados y el temor a los peligros futuros, y haciéndolo descubre anticipadamente la bendición de la promesa del pacto que dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. Esa integridad y limpieza por la que David clama le lleva a pedir ser preservado de la maldad tanto en sus labios como en su corazón, como expresa en el versículo 14 del Salmo 19, al decir que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. La Nueva Versión Internacional traduce: sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor. Los animales cojos o ciegos eran considerados indignos ante Dios en el antiguo pacto, y ahora los sacrificios espirituales que rendimos ante el Padre deben ser puros, no como aquellos que ofrecía el pueblo de manera hipócrita, según fue denunciado por Isaías y reiterado por Jesús en Mateo 15:8, cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Si cuando oramos nuestras palabras son mero ruido y los pensamientos deambulan sin rumbo, entonces de nada servirá el sacrificio ante Dios. Así finaliza este Salmo 19, una exposición de la revelación de Dios ante los hombres a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso los primeros versículos de los Salmos 14 y 53 llaman necio a aquel que niega en su corazón que haya Dios. No puede ser de otra manera ante tal revelación divina, por medio de la obra creadora y de la palabra a la que el Espíritu ilumina. Es decir,
Solo el orgullo y no la ignorancia puede explicar ese rechazo, porque toda mente es capaz de constatarlo. Quien dice que no hay Dios, lo que en realidad afirma es que me niego a someterme a otra autoridad que no sea la mía propia. De ahí que Dios como juez justo acabe por aplicar su ira sobre ellos en base a su justicia. Por el contrario, sobre sus hijos recae su gracia. Por último, para los cristianos del siglo XXI, es motivo de gozo poder contemplar que ya en el Antiguo Testamento también se revela la Santísima Trinidad. David no fue consciente de ello, pero como profeta inspirado así nos lo hizo ver. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos hablan en todo momento a través de lo creado, pero sobre todo por medio de las Escrituras. Y como nos dijo el Señor en repetidas ocasiones, el que tiene oídos para oír, oiga, pero no para ser meros oidores, sino hacedores de esa palabra y así no engañarnos a nosotros mismos. Santiago 1:22. Porque como está escrito en Romanos 2:13, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Que así sea, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.